Ok, estamos hablando de las raíces del Evangelio en el Antiguo Testamento y hemos visto en nuestra tabla la fuente del mensaje de Pablo, lo que él había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, y capítulo 1 y capítulos 16 por las Escrituras de los profetas. Entonces, los dos pasajes indican que la predicación de Pablo tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Él no ha inventado eso, no es una nueva enseñanza. Y ya vimos en inciso A la afirmación de las Escrituras acerca de Jesús. Y ya vamos al segundo tema, inciso B, página 15, la afirmación de las Escrituras acerca del Evangelio. Entonces vimos que muchos pasajes del Antiguo Testamento habla de la venida del Mesías. Comienza en capítulo 3 de Génesis con esa idea de la venida de una simiente de la mujer. ¿Okay? Simplemente es un libertador venidero, pero mientras pasamos por la historia, aprendemos más y más y más acerca de él. Y llegamos al Nuevo Testamento y tenemos esa presentación de Mesías. La palabra Mesías viene de la palabra hebrea, Meshiach, que es la palabra que significa ungido. Eso es la palabra hebrea. La misma palabra en griego es la palabra Christos. Entonces, Christos y Meshiach son dos palabras, una hebrea y una griega, para hablar del mismo personaje, de Jesús como el rey ungido. Meshiach y Cristo significa ungido, y en el Antiguo Testamento esta unción fue para profetas, sacerdotes, pero especialmente para reyes. Entonces, su título es el Mesías. Y el Nuevo Testamento habla de Jesús como Jesucristo, Jesús el Mesías. Entonces, inciso B, la afirmación de las Escrituras acerca del Evangelio. ¿Okay? ¿Dónde se habla del Evangelio en el Antiguo Testamento? Un punto muy, muy importante. Como ya comenté, la idea de las buenas nuevas del Evangelio no fue inventada por los autores del Nuevo Testamento. Entonces, cuando llegamos al Nuevo Testamento, el libro de Marcos, probablemente el primer Evangelio, notan cómo Marcos comienza su historia. Y lo que es interesante es que él usa evangelio no para hablar específicamente de lo que Dios ha hecho en Cristo para salvarnos de nuestros pecados. Él usa la palabra evangelio para referir a la historia de la vida de Jesucristo. Entonces Marcos 1 y 2 dice, comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces esa historia que Marcos va a contar, es una historia que se puede llamar las buenas noticias, las buenas nuevas. Y si nos preguntamos, bueno, ¿de dónde sacó Marcos esa idea del Evangelio, de las buenas nuevas? Mira lo que dice el versículo 2. Sucedió, entonces esa historia se llama el Evangelio, y esa historia sucedió como está escrito, ¿dónde? En el profeta Isaías. Entonces, un lugar en el Antiguo Testamento donde encontramos esa idea de el Mesías futuro y de su obra y del Evangelio es en el libro de Isaías. ¿Okay? Entonces vamos a pensar por un momento en el libro de Isaías. Isaías llamó el mensaje de la venida futura del reino de Dios. ¿Qué llamó ese mensaje? ¿Okay? Lo llamó las buenas noticias, el Evangelio. ¿Se acuerdan de Isaías 40, un capítulo tan importante en el libro de Isaías? Es un momento de transición. En Isaías 1 al 39, el profeta ha hablado del juicio que vendría sobre las naciones y el juicio de Dios contra la nación de Israel. Es un mensaje sumamente pesado, pero en capítulo 49, en el capítulo 40, el tono cambia. Y en vez de hablar o en vez de comunicar un mensaje de juicio y de castigo, ¿cómo comienza Isaías 40? ¿Recuerdan? Las primeras palabras. Consolaos. Entonces, ¿es un mensaje de qué? De consolación. ¿Y qué es la consolación? Bueno, el mensaje es que un día Dios mismo, Yahvé, va a venir. Él va a venir para traer su reino. Y el mensaje de esa venida llama a Isaías ¿qué? Las buenas nuevas, las buenas noticias. Entonces, en Isaías el Evangelio es ese mensaje de la venida de Dios para establecer su reino. Entonces, cuando llegamos a Marcos y Marcos dice, les voy a contar el Evangelio, la historia de las buenas nuevas, como encontramos en Isaías, está diciendo que ese momento que profetizó Isaías de la venida de Dios para establecer su reino, ese momento ha llegado con la venida de Jesucristo. Entonces, mira lo que dice en versículo 9 de Isaías 40.
Sión, portadora de buenas noticias. Súbete a una alta montaña, Jerusalén, portadora de buenas noticias. Alza con fuerza tu voz, álzala y no temas. Di a las ciudades de Judá, aquí está su Dios. Aquí su Dios está diciendo. Entonces, ¿qué es las buenas noticias? ¿Qué son las buenas noticias? Dios mismo ha llegado. ¿Okay? Capítulo 52, un contexto muy parecido. Habla de un anuncio. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, ¿okay? Anuncia el evangelio, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, ¿y qué es su mensaje? Tu Dios reina. Entonces, otra vez, el evangelio, las buenas noticias en Isaías, es el mensaje de la venida de Dios. Y en Isaías 40, ¿cómo se describe esa venida? Habla de cómo viene un mensajero para preparar, ¿qué? Los caminos para ese Dios que viene. Y va a quitar las montañas y va a preparar los valles para que pueda llegar Dios. Y la llegada de Dios se llama las buenas noticias. Entonces en Marcos capítulo 1, él dice, como está escrito en Isaías, ¿y qué pasaje cita? Isaías 40. ¿Okay? Mensajero, llega. ¿Quién es el mensajero en Marcos 1? Es Juan el Bautista, que llega y anuncia la venida de Dios mismo en la persona del Mesías, en la persona de Jesucristo. Entonces, el evangelio de Isaías es que un día Dios enviará a su rey para establecer su reino de santidad y justicia. El evangelio que Pablo predica incluye ese mensaje. Entonces, cuando Pablo dice que él predica un mensaje que fue prometida por las escrituras de los profetas, tiene en su mente probablemente pasajes como Isaías 40, Isaías 52. ¿Okay? Ahora, ¿cómo podemos, y eso es solamente un momento de reflexión, y solo quiero que pensemos por un momento, porque normalmente cuando hablamos del evangelio, hablamos de un mensaje muy preciso, un mensaje, y normalmente cómo se expresa. Somos pecadores, Jesús murió por nuestros pecados, si creemos en Él podemos ser salvos. Y ciertamente en el Nuevo Testamento eso se llama el evangelio. Pero entonces, ¿cómo podemos entender esa expresión del evangelio en la luz de lo que estamos viendo aquí? En Pablo, en Isaías, donde ellos también hablan del evangelio, no solamente de un mensaje muy preciso, sino del mensaje más amplio de la vida, de la Biblia, que abarca el mensaje de la venida de la simiente de la mujer desde Génesis 3:15, y la venida, la llegada de Jesucristo y el establecimiento del reino de Dios. Y muchas veces en la teología, especialmente en la misiología, hay un debate acerca de qué es el evangelio. Y algunos dicen, bueno, no deben predicar el evangelio simplemente como la salvación de los pecados, porque en la Biblia la salvación es más amplia. Y los que hablan se enfoquen en el mensaje más preciso dicen, mira, ustedes no entienden bien el evangelio no es simplemente el establecimiento del reino de Dios. Entonces, quiero que veamos que hay diferentes expresiones del evangelio. En su forma más amplia, más ancha, el evangelio es el mensaje de toda la Biblia. Entonces, el plan de Dios de rescatar a los seres humanos de los afectos de la caída, el plan de Dios de establecer su reino eterno, el plan de Dios de rescatarnos de las consecuencias del pecado, el plan de Dios de restaurar nuestro universo, hacer una nueva creación, nuevos cielos, nueva tierra, todo eso es parte de las buenas noticias. ¿Okay? Entonces, podemos hablar el último punto allí. Entonces el evangelio tiene dos partes o dos aspectos. Primero, inciso 1, tenemos la parte individual. Entonces el evangelio sí habla de la salvación de individuos. Entonces podemos decir que es el mensaje muy específico. Y tenemos la parte más amplia, más comprensiva, el establecimiento del reino de Dios, que es lo que llega a su clímax en Apocalipsis 21 y 22. ¿Y qué es la relación entre los dos? Bueno, el mensaje individual es lo que yo necesito ¿para qué? Para participar en ese mensaje más amplio. ¿Cómo puedo yo ser participante? O sea, a veces el Nuevo Testamento llama ¿el evangelio de qué? Del reino. Es las buenas noticias
anunciadas en Isaías de cómo uno puede participar en ese reino futuro, en ese reino venidero. Yo creo que Pablo tiene en su mente esa idea que el mensaje que él predica es parte de una trama, una historia amplia, una historia que abarca toda la historia bíblica y que llega a un clímax en la persona de Jesucristo y en la predicación de su evangelio a las naciones. ¿Okay? ¿Me explico? ¿Alguna pregunta o aclaración, comentario? Número 4. Número 4. Ven aquí la fuente, Santas Escrituras, profetas, y miran que hay una meta para promover la obediencia a la fe, para guiarlos o guiar las naciones a la obediencia de la fe. Entonces, número 4, la meta de la predicación del Evangelio es ¿qué? La obediencia de las naciones. La obediencia de las naciones. ¿Okay? Eso es un punto muy importante. ¿Preguntas? Escucho muchas. Ajá. Número 1 es la parte individual. Número 2, la parte amplia. Amplia. Es el mensaje del Evangelio más amplio. Entonces, en un sentido, el Evangelio es un mensaje que se puede repetir en unos minutos, explicando nuestra condición delante de Dios y necesidad de la salvación de Jesús. Pero también el Evangelio tiene su aspecto más amplio, más comprensivo. Okay. Número 4, la meta de la predicación del Evangelio, la obediencia de las naciones, en 1.5 y en 16:26. Okay, la meta del Evangelio, la meta de la predicación del Evangelio, según Pablo, es muy específico. Okay, y eso es importante. O sea, teológicamente hablando, ministerialmente, pastoralmente hablando, este punto es sumamente importante. La meta del Evangelio no es simplemente hacernos capaces de ir al cielo un día. Okay. El Evangelio no es simplemente seguro de fuegos. Okay. Pastoralmente, en cuanto a nuestro ministerio pastoral, no simplemente estamos predicando un mensaje para que la gente pueda un día ir al cielo, que ciertamente es parte del Evangelio, es parte del plan de Dios. Pero va más allá de eso. El Evangelio tiene un propósito muy específico en nuestras vidas. De hecho, hemos visto ya cuando hablamos del flujo lógico del libro, que ahí esta última sección grande del libro habla del poder transformador del Evangelio. Y el punto es que Dios quiere crear una comunidad transformada. ¿Okay? Entonces, eso es el punto aquí. Alguien me preguntó acerca del significado de esa frase, la obediencia de las naciones. La meta de ese evangelio es la obediencia a las naciones, es sumisión a Dios y a su rey mesiánico. Esa obediencia fluye de la fe. Déjame ponerlo así, otra vez, pastoralmente hablando, personalmente, espiritualmente hablando, sumamente importante. La meta de la fe verdadera es la obediencia. ¿Okay? Somos salvos por la gracia, por medio de fe, ¿a qué fin? ¿Okay? Y vamos a ver algunos pasajes. Quiero hacer una nota exegética aquí. La construcción griega de la frase obediencia de la fe indica que es una fe que es activa. ¿Okay? Una fe que produce algo. ¿Qué produce? Produce fruto. ¿Okay? Tiene su fruto. Entonces indica que es una fe que obedece. Es decir, que es una fe que produce o resulta en obediencia. ¿Okay? Podemos pensarlo así. Hemos visto ese hilo, la historia de la venida del Hijo de Dios, el rey mesiánico, el león de la tribu de Judá, el rey venidero. Entonces, si Jesús es el rey mesiánico, ¿cómo debemos recibir ese rey? ¿Cómo debemos responder a un rey? ¿Okay? Si Jesús es el rey mesiánico, la única respuesta a él es la sumisión absoluta. Y quiero que veamos una serie de pasajes que nos va a ayudar con esto. Y quiero que los veamos porque nos va a ayudar a entender el propósito de la identidad real y mesiánica de Jesucristo. Entonces vamos a Daniel 7. Hemos hablado de varios pasajes en el Antiguo Testamento que habla de el Mesías venidero. Uno de los pasajes más importantes es Daniel capítulo 7. Daniel 7, versículos 13 y 14. Aquí en este contexto, el profeta tiene una visión de las naciones de la tierra
Es su segunda visión de esas naciones. La primera visión en capítulo 2 fue la visión de una imagen con 4 partes. En este capítulo es una visión de 4 bestias que representan 4 imperios humanos, el imperio de Babilonia, el imperio de Persia, el imperio de Grecia y el imperio romano. Y él tiene esa visión de esos imperios. Y luego mira lo que se encuentra en su visión. Sigue su visión, versículo 13, y dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Entonces, ¿qué es su visión? ¿Qué ve? Ahí se está sentado, ahí está el anciano de días. ¿Quién será? Dios mismo, Dios el Padre. Allí está y se presenta delante de él uno que Daniel describe como el Hijo del Hombre. ¿Okay? Entonces, ese Hijo del Hombre se presenta delante del anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado, entonces el anciano de días le da al Hijo del Hombre algo. ¿Qué le da? Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas, ¿qué? Le servirán. Y su dominio es dominio eterno y nunca pasará. Y su reino uno que no será destruido. ¿Okay? Entonces la visión es la visión y está conectado, yo creo, en el contexto de Daniel con la promesa del Hijo de David venidero, pero la visión es de uno que recibe de Dios dominio, reino, potestad, ¿para qué? Para gobernar las naciones, ¿okay? No solamente de salvarlos del infierno, ¿okay? Sino de gobernar sobre ellos. ¿Okay? Cuando llegamos al Nuevo Testamento, sigue ese tema. Ya comenté sobre Mateo 28. Ustedes conocen bien ese pasaje, ¿verdad? Mateo 28, 18 al 20. La gran comisión. ¿Cómo empieza Jesús allí? ¿Toda qué? Autoridad. ¿Okay? Cuando Jesús dice, toda autoridad me ha sido dada, ¿a qué pasaje debemos pensar? ¿En qué pasaje debemos pensar? Daniel 7. ¿Okay? Dios dijo que iba a dar al Hijo del Hombre dominio, potestad para gobernar las naciones. Entonces Jesús dice, toda autoridad, ¿dónde? El cielo y la tierra, sobre todo el universo. Dios le ha dado autoridad. Entonces, ¿qué es la implicación? Si Jesús ha recibido de Dios ese dominio, esa potestad, ¿qué deben hacer los discípulos, los 12, los 11, con esa información? ¿Qué dice Jesús? Váyanse a qué? A todas las naciones. ¿Okay? Jesús tiene autoridad y Dios había dicho que iba a dar al Hijo del Hombre autoridad para gobernar ¿qué? Todas las naciones. Entonces Jesús dice, váyanse ¿a dónde? A todas las naciones. ¿Y qué deben hacer entre las naciones? Hacer discípulos. ¿Okay? ¿Y cómo describe? ¿Qué es un discípulo? Bueno, dice que tenemos que bautizarlos. ¿Okay? ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo? ¿Qué simboliza? Es la representación de lo que sucede dentro de ti. Okay. Parte es eso, hay una representación allí de nuestra unión con Cristo, pero parte es, ¿qué más? Okay. Sí, o sea, en un sentido representa algo espiritual, pero en otro sentido un bautismo es simplemente un rito de introducción para identificarme con una persona. Cuando se bautizaron en el nombre de Jesucristo, en el nombre de la Trinidad, se estaban identificando una nueva vida de entrega a Jesús. Entonces Jesús dice, bautizándolos y enseñándoles ¿qué? Que observen, que obedezcan todo que les he mandado. Entonces, ven la conexión entre la autoridad dada a Jesús, la predicación de ese mensaje a todas las naciones y que resulta en ¿qué? La obediencia de las naciones. Entonces, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que ha doblado su rodilla, se ha sometido a Jesucristo. Y así podemos entender el arrepentimiento y la fe. ¿Qué es el arrepentimiento? En el arrepentimiento, ¿qué estoy haciendo? Me estoy humillando delante del Rey. Estoy doblando mi rodilla y diciendo, tienes razón lo que tú dices acerca de mí. Soy rebelde, soy pecador, me entrego a ti. ¿Y qué es la fe? Es una forma de confiar completamente en Él y recibir a Él. Recibirlo no solamente como Señor o Salvador, sino también como ¿qué? Señor, ¿okay? Salvador, pero también ¿qué? Señor, Rey, ungido, alguien con autoridad. Entonces predicamos el Evangelio para conseguir esa obediencia. Entonces tenemos otros pasajes. ¿Alguien que lea Juan 17:2, por favor? Ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Okay. Jesús ha recibido ¿qué? Autoridad. Okay. ¿Qué dice Efesios 1, 20 al 22? Lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío,
sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el milenio. Y Okay. sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Okay. No, ahí está bien. Entonces, el que está hablando de la exaltación de quién? De Jesús. Okay. Y ha sido dado dominio sobre todo el universo. Ahí podemos pensar en pasajes como Salmo 110:1. El Señor dice a mi Señor, ¿qué? Siéntate a mi diestra hasta que pongo tus enemigos como, ¿qué? Estrado de sus pies. O sea, autoridad sobre las naciones. ¿Y qué es el acto en el cual Jesús fue establecido ahí en ese lugar? Según Pablo, aquí. Versículo 18. Versículo 20. Dios ejercitó en Cristo cuando ¿qué? Lo resucitó. Entonces ya vimos en Romanos que Él fue declarado el Hijo de Dios con poder, ese Hijo, ese Rey. ¿Cómo? ¿Cuándo? Con la resurrección de los muertos. Entonces Jesús ya ha tomado ese lugar y la predicación del mensaje de Él es la predicación del señorío de Jesús. Otros pasajes, Filipenses 2:9-10. Dios lo ha exaltado, lo ha dado nombres sobre todos nombres, ¿para qué? Para que toda boca confiesa, para que toda rodilla se dobla, ¿qué? Que Jesús es el Señor. Entonces, ese reconocimiento universal. Cuando alguien viene a Cristo, recibe el Evangelio, confía en Él, se arrepiente de sus pecados, se está cumpliendo Filipenses 2:9-10 en su vida. Está doblando la rodilla y confesando, Jesús es el Señor. Por eso Romanos 10 dice, si confiesas con tu boca, ¿qué? Jesús es Señor, ¿okay? Él es alguien que lleva autoridad. Y eso fue una confesión probablemente de la iglesia primitiva. Y el contrario es una confesión secular que decía, César es Señor. Y ellos decían, no hay un verdadero Señor, Jesús es Señor. Una forma de expresar su fe en Jesús y su sumisión a Jesús. Colosenses 2:10. Toda autoridad, no solamente en la tierra, sino también en el cielo, sobre los seres espirituales. Hebreos 2:8. Todo lo sujetaste debajo de sus pies, así que si Dios puso todas las cosas debajo de sus pies, entonces no dejó nada que no esté sujeto a Él. Sin embargo, todavía no vemos que todas las cosas estén sujetas. ¿Qué pasaje está citando el autor de Hebreos allí? ¿Recuerdan? Salmo 8. Salmo 8, que habló. Pregunta el autor de Salmo 8, ¿por qué tomas en cuenta a los seres humanos? Y luego reflexiona sobre la creación y cómo Dios le dio a Adán y Eva dominio sobre todas las cosas, pero ellos perdieron eso con la caída. Entonces, ¿quién es el verdadero hombre que viene para tomar la posición del primer Adán? Es Jesucristo, el segundo Adán. Será por medio de él que se cumplen esas promesas. Entonces hay que ver la conexión entre la fe que predicamos y esa vida de obediencia. El libro de Hebreos, algunos de ustedes han tomado las epístolas conmigo y no sé si recuerdan, pero cuando hablamos del libro de Hebreos, notamos esa exposición de la fe en Hebreos 11. Y recuerdan que hay en Hebreos 11 una fórmula que se encuentra vez tras vez y va así. Por la fe, luego tiene un nombre. Por la fe, Abraham. Por la fe, Enoch. Por la fe, Noé. ¿Okay? Por la fe, y luego, por la fe, luego un nombre, y luego, ¿qué viene después de cada uno? Un verbo, una acción. ¿Okay? Por la fe, Abraham, ¿qué? Dejó Ur. Por la fe, Abraham sacrificó a su hijo. Por la fe, Abel ofreció mejor sacrificio. Por la fe, Noé construyó un arca. Por la fe, Moisés salió de Egipto. ¿Okay? ¿Qué es el punto? Que una fe verdadera, ¿qué hace? Produce fruto, o sea, es activa. Entonces, no somos salvos por la obediencia. La obediencia no nos salva. Somos salvos por la gracia por medio de la fe. Pero una fe verdadera es una fe que resultará en obediencia. Y por eso Jesús dijo que por sus frutos os conoceréis. ¿Okay? Entonces llegamos a libros como Primera de Juan y él dice, ellos que siguen el pecado y dicen que son hijos de Dios, ¿qué son? Son mentirosos. ¿Okay? ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios según Primera de Juan? Ellos que obedecen a Dios. ¿Okay? Entonces hay que entender la relación entre la obediencia y la fe. ¿Okay? Según la Iglesia Católica, la fe se une con la obediencia para producir una justificación. ¿Okay? Eso no es correcto. ¿Okay?
La Biblia enseña que somos salvos por la gracia, por medio de la fe. Entonces, por medio de la fe, como vamos a ver en el libro de Romanos, Dios nos justifica. Y esa justificación trae resultados, trae frutos, sin los cuales no hay justificación, no hay salvación. Entonces, un teólogo lo puso así. ¿Cómo es? J.I. Packer se llama, dijo, la única prueba de la conversión pasada es la conversión presente. Si no hay cambio, si no hay transformación en la vida, como dice Juan en 1 de Juan, soy mentiroso si digo que soy hijo de Dios y sigo con los mismos patrones de pecado en la vida. Ahora, el mismo libro dice que él que dice que no tiene pecado también es mentiroso. Entonces no estamos hablando de la perfección, pero estamos hablando de un estilo de vida. Y el punto de Pablo aquí es que él predica su evangelio a las naciones. ¿Con qué meta? La obediencia de las naciones. Y hemos tomado el tiempo para ver esos versículos, para entender que no es un punto aislado. No es solamente Pablo en Romanos 1 y 16 que dice que la meta de su predicación es establecer la autoridad de Jesús sobre las naciones. Es otro hilo que va por la historia de la redención. Recuerdan otra vez, es Génesis 49:10. El cetro no se apartará de Judá hasta que viene el verdadero rey y a él será la obediencia de las naciones. Okay. Desde Génesis, primeros capítulos de la Biblia. Okay. ¿Comentarios o preguntas? ¿Alguien quiere reflexionar sobre las implicaciones pastorales de eso? Porque yo dije, eso tiene implicaciones pastorales. Espero que puedan ver que no estamos hablando simplemente de teoría. Okay. Eso tiene implicaciones enormes para nuestro ministerio. Desafortunadamente, va a estar en el infierno muchos miembros de iglesias bautistas buenas. Okay. Y Jesús mismo lo dijo, muchos en aquel día va a decir, eché fuera demonios en tu nombre, hice milagros en tu nombre, te serví, Señor, Señor. ¿Y qué dice Jesús? Jamás te conocí. Okay. Entonces, si predicamos un evangelio, un fe ligero, y el problema es que muchas veces el fe y el arrepentimiento simplemente se reducen. Y vamos a hablar después de la fe verdadera, pero a veces la fe se reduce a un entendimiento, un conocimiento teológico. ¿Okay? Y vamos a ver que aún los demonios creen en los datos del Evangelio, los hechos históricos. Entonces una fe intelectual no es suficiente. Y Santiago dice, mira, la fe sin las obras es una fe muerta. Entonces existe fe verdadera y existe fe falsa que es muerta. La fe falsa es una fe que no resulta en un cambio de la vida. Si es una fe falsa, no va a resultar en regeneración, en nueva creación, en la cual todo es hecho nuevo. Si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas ya han pasado. Es el resultado inevitable de una fe verdadera y una conversión verdadera y una justificación y una salvación verdadera. ¿Okay? Quedo ahí un poquito de tiempo para enfatizar ese punto, hermanos. En mi país, en la última generación, ha salido mucha enseñanza que ha negado la necesidad de un arrepentimiento. Y así se predica a veces. Si tú dices que alguien tiene que arrepentirse para ser salvos, estás añadiendo obras y requisitos más allá de la fe para la salvación. Pero ¿qué fue la primera palabra que salió de la boca de Jesús cuando Él predicaba? Arrepiéntense. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? ¿Qué predicaba Él? El evangelio del reino. Es el anuncio de que ha venido el rey. ¿Cómo respondo? Ha venido el rey. ¿Qué hago? Dobla las rodillas y confiese que Él es Señor. ¿Okay? Recíbelo tal como es. Salvador, sí, Salvador. Pero también ¿qué? Señor, Rey, Mesías. Alguien que lleva autoridad. ¿Okay? Un ciudadano del reino es alguien cuya vida ha sido transformada por el reino y sigue siendo transformado. Eso se llama la santificación. Lo vamos a ver en Romanos 8. ¿Okay? Es peligroso predicar un evangelio incompleto. ¿Okay? ¿Por qué es peligroso? Porque ¿cuántas personas irán al infierno pensando, no importa cómo vivo, yo puedo seguir como vivía antes porque una vez repetí una oración? Jamás dice la Biblia, serás salvo si repites una oración. Jamás dice. Una de las herejías más grandes hoy en día es la predicación de que si alguien invite a Jesús en su corazón, será salvo. Corazón será salvo. La Biblia no usa esas palabras. Si digo a mi hijo, invítale a Jesús en tu corazón, ¿qué va a decir él? Jesús viene a mi corazón.
no tiene que entender el pecado, no tiene que entender su condición verdadera, no tiene que creer, no tiene que arrepentirse. O sea, estamos predicando una salvación por obras. ¿Cuál es la obra? Repetir una oración. ¿Okay? Puede ser una oración, pero la oración es simplemente una expresión de lo que está aquí, un arrepentimiento verdadero y una fe verdadera. Y si no predicamos eso, si simplemente decimos cosas como Jesús murió por tus pecados y tienes que creer en Él, ellos no saben por qué murió Jesús. Otra vez, mis vecinos católicos creen eso. Lo que no entienden es por qué murió, qué estaba pasando ahí en la cruz. Él estaba muriendo por mis pecados, en mi lugar, como un sustituto. Y la fe, sí, yo creo en Jesús y también en la Virgen. Y también en ese ídolo que tengo en mi casa, dicen mis vecinos. Entonces, una fe verdadera es una fe exclusiva que confía completamente en Cristo. Y la fe es el lado positivo del arrepentimiento. En el arrepentimiento giro de mis pecados y mi vida anterior y del mundo y todo de eso y huyo a Cristo. ¿Okay? Arrepentimiento, fe, son dos lados de la misma moneda. Y otra vez, la meta, según Pablo, es una comunidad transformada por el poder del Evangelio. Un grupo de personas que llevan la imagen de Dios, están siendo renovados a la imagen de Dios, transformados. Y no es nuestra obra, es la obra de Dios, es la gracia de Dios en nosotros. Sí. Sobre la fe, lo que pasa es que a veces hay correctas expectativas de fe e incorrectas expectativas de fe. Uno piensa que fe es decir, Señor Jesús, ayúdame para el examen de mañana, pero pues hoy no ves nada, no estudias nada, eres insensato y tú dices, no, pues tengo fe en Dios que me va a ayudar a hacer el examen, ¿no? El otro día, pues, no lo pasa. Sí. Pero una correcta expectativa de fe o tener obediencia a Dios, a lo que dice Dios, sea diligente, estudia, vuelve a leer, repite, ora y por tu fe, al otro día vas a pasar. Porque la correcta expectativa de fe te va a llevar a la obediencia, a ser diligente y estudiar. Pero la incorrecta expectativa de fe te va a hacer nada, no estoy fe, ¿no? O, por ejemplo, sería, no, pues por fe voy a salir y aunque esté viviendo, no me voy a mojar, ¿no? Ves que está la lluvia y sales, ¿no? Obviamente por insensato te mojaste, ¿no? Pero una correcta estrategia es decir, no, pues por fe yo voy a agarrar mis sombrillas, soy diligente, soy listo y diligente porque Dios me dio obediencia, agarro mis sombrillas, salgo y bueno. Ok. Pues veo lo que estás diciendo, pero ¿pueden ver un peligro con lo que mi hermano acaba de decir también? ¿Okay? O sea, en un sentido sí es cierto, ¿okay? Pero en un sentido puede implicar que la fe verdadera es una fe que trabaja con la fe para producir el resultado. Y el peligro ahí es que... ¿Alguien puede abrir la puerta atrás, por favor? El peligro ahí es, otra vez, los católicos dicen, ¿okay? Creo y también hago mi obra y si lo hago voy a ser salvo. Entonces hay que tener cuidado de no meter. Entonces sí tengo que... Si estamos hablando de tomar un examen o no mojarme en una tormenta, es una cosa, pero estamos hablando de la salvación, entonces es otra cosa. Entonces, quizá la mejor manera de decirlo es que cuando alguien realmente confía en Jesús, es decir, que entiende todo que Él dice acerca de sí mismo y que esa persona recibe a Jesús confiando en Él, Dios hace algo milagroso en nosotros. ¿Qué hace? Nos justifica, nos da regeneración, nos hace nueva criatura. ¿Y el resultado de qué? De esa gracia y esa obra transformadora es las buenas obras. Que no quiero poner las buenas obras ahí al lado de la fe como si fuera una participación con Dios. Nosotros creemos en una salvación monérgica. ¿Okay? Monérgica significa que Él hace todo. ¿Okay? Lo que vamos a ver, bueno, no lo vamos a ver aquí necesariamente, pero lo que enseña el Nuevo Testamento que es que aún la fe es una obra de la gracia de Dios, es producto de la gracia de Dios en nuestra vida. ¿Okay? ¿Bien? Ok, vamos a regresar a ese tema mañana porque vamos a hablar de la fe en el Romanos 1 al 4. Gracias por tu comentario y es importante que sigas pensando en la mejor manera de expresar esas cosas. Y jóvenes, no son todos jóvenes, pero hermanos, muchas veces la teología correcta es como el punto de una navaja. ¿Okay? Es un punto muy preciso. Y si me muevo a un lado o al otro lado, me caigo en error. ¿Okay? Entonces hay una tensión, hay un punto exacto y tengo que estudiar y tengo que trabajar para ser lo más preciso y correcto que pueda. ¿Para qué? Para que no me caiga en error. Muchas veces lo más difícil no es entender los puntos teológicos amplios, sino llegar
Por ejemplo, Jesús es Dios y es hombre, ¿ok? Pero cómo encontrar ese punto es el chiste, ¿verdad? Es lo que ha sido problemático en la historia de la iglesia, ¿ok? Dios es soberano, hay responsabilidad humana, ¿ok? Dos verdades. Y si negamos uno o negamos el otro, vamos a caer en error. ¿Okay? Y especialmente cuando hablamos de la fe, arrepentimiento y salvación, hay que ser muy preciso. Y gracias a Dios tenemos el libro de Romanos, porque por la exposición de Pablo vamos a poder, creo, llegar a ese punto preciso, ¿okay? Para poder compartir de una manera correcta el Evangelio. Ok. Bien, seguimos. Punto 5. El resultado de la obediencia de las naciones es la gloria de Dios. ¿Okay? La meta es esa obediencia, pero el resultado es la gloria de Dios. ¿Cómo lo expresa Pablo? Por amor de su nombre. Simplemente una manera de decir que lo que hacemos es para Él, para que Él sea conocido, para que Él sea glorificado. En capítulo 16 lo dice más directamente. Al único y sabio Dios sea la gloria para siempre. En Romanos 11:36, Pablo llega al punto final de los primeros 11 capítulos y dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. De Él, todo proviene de Él, fue planeado por Él, establecido por Él, por medio de Él. Él es el agente, Él es el que lo lleva a cabo y es para Él. ¿Para qué? Para que Él tenga la gloria, a Él sea la gloria. Entonces esa gran obra de Dios tiene como su propósito la gloria de Dios, que Él sea conocido, que su nombre sea glorificado. El resultado de esa obediencia es la gloria de Dios. Y vamos a ver en capítulo 1, versículo 21, que el pecado de los gentiles, ¿qué es? No glorificaron a Dios ni le dieron gracias. En Romanos 3:23, todos han pecado y ¿qué? Están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el fracaso humano es que no ha glorificado a Dios como debe de hacerlo. Y Pablo predica el Evangelio con la meta de tener una comunidad transformada, obediente, ¿con cuál resultado? La gloria de Dios en las naciones. ¿Ok? Bien. La visita de Pablo. Ya llegamos a versículos 8 al 15. Hemos visto que esta introducción 1 al 17 se divide en 3 partes. Primero el saludo, versículos 1 al 7. Luego la oración para una visita apostólica, versículos 8 al 15. Y luego versículos 16 y 17, donde Pablo introduce el tema. Entonces, 1, 8 al 15. ¿Alguien que lea, por favor? En primer lugar, por medio de Jesucristo, doy gracias a mi Dios por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Dios, a quien sirvo de corazón predicando el Evangelio, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Okay, gracias. Okay, Pablo ha querido visitarlos y predicarles el Evangelio, pero ha sido impedido, lo menciona 2 veces. Ha sido su deseo, pero no lo ha podido hacer. ¿Y qué es lo que Pablo quiere lograr con su visita? Es lo que dice versículos 11, 12 y 13. Para importarles algún don espiritual que los fortalezca. Entonces él quiere ser de bendición para ellos. Cree que en su visita puede predicarles y puede ser de ánimo para ellos. Versículo 12. Para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Entonces no es solamente que Pablo quiere llegar para ser de bendición para ellos, sino que Él reconoce que ellos también pueden animar a Él. Entonces, que haya un beneficio mutuo en esa visita. Y versículo 13, para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Entonces, Pablo está predicando el Evangelio entre las naciones y está llevando fruto. Y él quiere también tener una cosecha allí en Roma, apoyando y animando a los hermanos para que ellos sean edificados. Y miren el motivo de Pablo. ¿Por qué quiere predicarles a ellos, los romanos, el Evangelio? Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes.
De allí mi gran anhelo es predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Vamos a pensar por un momento, ¿en qué sentido está en deuda Pablo? Cuando él dice que tiene esa deuda y por eso quiere predicar el Evangelio, ¿qué piensan? ¿En qué sentido tiene deuda Pablo? Okay. No ha llegado a Roma, no ha predicado allí, pero ¿cómo es que eso causa una deuda para Pablo? Okay. Entonces él tiene, ¿verdad?, una responsabilidad hacia ellos. Okay. Entendemos que hay diferentes clases de deuda. Okay. Por ejemplo, si mi hermano Raúl me presta 10 millones de pesos, yo en este momento tendré una deuda. Okay. ¿Qué es mi deuda? Pagarle lo que le debo. Okay. Ahora, si mi hermano Raúl me da 10 millones de pesos para dar al hermano Jonathan, okay, también tengo deuda. ¿A quién? Al hermano Jonathan. Okay. Entonces hay dos clases de deuda. Número uno, puedo tener deuda porque tengo algo prestado. Okay, y tengo que regresarlo. Es una clase de deuda. Okay. Pero aquí creo que Pablo está hablando de otra deuda. Pablo tiene deuda, o puedo tener deuda, porque he sido dado algo para compartir. Y eso es el punto. Muchas veces en sus cartas Pablo comenta, me ha sido encomendado, me ha sido dado, he recibido ese mensaje y ya soy deudor, tengo que predicarlo. Ahí tengo una lista de pasajes y no los vamos a leer todos, pero el punto es que cada uno de ellos menciona algo que Pablo ha recibido de Dios y él tiene como una mayordomía, es la palabra, ¿verdad? Okay. Y él tiene una responsabilidad, ya que ha recibido eso, tiene que compartirlo. Entonces Pablo ve a los romanos como gentiles, como personas a los cuales él tiene que predicar el Evangelio. Entonces Pablo tiene una responsabilidad de compartirlo a todos. Le es una deuda. Hay una pregunta, ¿por qué quiere Pablo predicar el Evangelio a los que ya son cristianos? Ok, bien, buena respuesta. Okay. Entonces Pablo tiene esa meta, pero vamos a pensarlo así. O sea, normalmente ¿a quién predicamos el Evangelio? A no creyentes, ¿verdad? Pero aquí Pablo está hablando a cristianos y diciendo, quiero predicarles a ustedes el Evangelio. Entonces, ¿cómo debemos entender el Evangelio ahí? Entonces podemos recordar que al principio dijimos que era una iglesia que se fundó sin bases o fundamentos directamente de los apóstoles. Okay. Entonces, ¿qué puede ser que él quiere poner más fundamento, establecerlos más? Okay. Bien. ¿Algo más? Porque estaba preocupado por eso, ¿no? Bueno, una parte de punto que estaba preocupado por eso, por esta parte que hay en Ya, sí. por lo del don espiritual. Okay. Entonces, él tiene esa responsabilidad hacia ellos y en predicarles el Evangelio, ellos van a recibir provecho, ¿verdad? Personal, ¿sí? Porque la mayor conversión del Evangelio que nosotros tenemos con la predicación de Pablo los va a llevar a la conciliación entre judíos y gentiles. Okay. Entonces es por eso que de cierta manera Pablo se siente deudor y es el objetivo que por el cual quiere. Sí, exacto. Sí. No sé si se ha aceptado decir que parte del ministerio pastoral del apóstol Pablo nuestro es la reconciliación, y en el contexto en el que ellos estaban, había enemistades, entonces parte del evangelio también es de la reconciliación. Ya. Hablarles algo de la Biblia. Yeah. Y vamos a ver esos puntos exactamente en el libro. Y pues la verdad es que muchas veces tenemos, como ya he dicho, una perspectiva muy estrecha de lo que es el Evangelio. A veces pensamos que el Evangelio es como una llave. Una llave, aquí tengo mis llaves, una llave no tiene muchos usos. Aquí tengo la llave para la puerta principal de mi casa. ¿Y qué puedo hacer con esta llave? Solo abrir una puerta. O sea, ya que he pasado por esa puerta, ¿qué hago con la llave? La guardo, ¿verdad? Porque si necesito pasar por otra puerta, ¿qué necesito? Otra llave. Y para muchos el Evangelio es así. Entonces, el Evangelio simplemente es algo que necesitamos para la salvación, pero ya cuando vayamos avanzando en nuestra vida cristiana, ya necesitamos algo más allá del Evangelio. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que todos los días de nuestra vida necesitamos el Evangelio. ¿Recuerdan el libro de Colosenses capítulo 2? Pablo dice, como han recibido al Señor Jesucristo, hay que andar en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Entonces, toda la vida, hoy en día, ¿qué es mi problema principal?
Soy pecador. ¿Qué necesito hoy para tratar con ese pecado? La misma llave que necesitaba para pasar por la puerta de la salvación. Entonces, el Evangelio no es simplemente el mensaje de la justificación o la salvación inicial. El Evangelio es el mensaje de lo que Dios quiere cumplir en mi vida. Aún la transformación, la santificación se cumple por medio del Evangelio. Que tenemos que predicarnos el Evangelio todos los días de la vida para disfrutar de nuestra comunión con Dios. Que cada día me acerco a Dios, no por medio de lo que yo le ofrezco, no por medio de mis pecados, mis buenas obras, perdón. Me acerco a Dios por medio de la obra de cruz, de Jesús en la cruz. Cuando me despierto en la mañana y levanto mis ojos a Dios y le pido cosas, no lo hago a base de mi desempeño ayer. Lo hago porque hoy solo me puedo acercar a Dios por medio de su gracia. Y por la fe otra vez recibo los beneficios de su obra. Entonces así puedo pedir perdón. ¿Por medio de qué? El Evangelio. ¿Okay? Puedo pedir su ayuda en situaciones difíciles, no porque lo merezco, sino porque Él me ha recibido en Jesucristo. Entonces, nosotros como maestros y predicadores y pastores, todo nuestro ministerio es ayudar a nuestra gente a entender las implicaciones del Evangelio para cada parte de su vida. El matrimonio, ¿qué necesito para tener un buen matrimonio? El Evangelio me enseña qué significa entregarme completamente a otra persona. Me enseña a ser fiel a mi esposa. ¿Cómo puedo reconciliarme con mi hermano? ¿Dónde aprendo del perdón? ¿Okay? Pablo dice que debemos perdonar unos a otros. ¿Cómo? Como Dios nos ha perdonado. El Evangelio me provee la motivación y el patrón para mi reconciliación diaria con la gente. Como unos de ustedes han comentado, si va a haber reconciliación en esa iglesia dividida, el mensaje que ellos necesitan es ¿qué? El mensaje de este libro, el tema de este libro, que es ¿qué? El Evangelio. Cuando Pablo escribe el libro de 1 de Corintios, trata con problema tras problema, orgullos, pleitos, divisiones, inmoralidad sexual, toda clase de pecaminosidad. Y él dice, mi deseo es no saber ninguna cosa entre ustedes, sino a qué? A Jesús y este crucificado. Porque sea lo que sea tu problema, la respuesta se encuentra en la obra redentora de Jesús en la cruz. Entonces quiere Pablo ir con ellos y predicarles ese mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque ellos necesitan el mensaje para ser edificados y animados. Nunca, jamás dejamos de predicar el Evangelio. Entonces, con este párrafo, Pablo nos está preparando para una visita apostólica. Cumple varias cosas aquí. Explica por qué no los ha visitado antes y así comunica su deseo fuerte de hacerlo. Explica lo que quiere lograr con su visita. Y está expresando algo de respeto. O sea, no está diciendo, yo quiero ir con ustedes para bendecirlos. No, dice, quiero ir con ustedes para bendecirlos y para que ustedes me puedan bendecir a mí. O sea, una iglesia que no lo conoce, es importante que él demuestra esa humildad, ¿verdad? Y comunica su amor y respeto por ellos entonces. Ok, vamos a terminar con la introducción, página 16. Introducción del tema del libro o introducción al tema del libro. Aquí es donde Pablo presenta lo que es para él el tema del libro. Ya hemos visto que el tema del libro es ¿qué? Buena pregunta para el examen. ¿Qué es el tema de Romanos? El Evangelio. Si digan justificación por la fe, pequeña X. ¿Okay? Va a ser una X. Okay? Queremos una respuesta amplia. Entonces, aquí es donde Pablo presenta ese mensaje, ese tema. ¿Okay? ¿Alguien que lea 16 y 17, por favor? La verdad, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todos los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Ok, solo quiero notar 4 puntos teológicos de esos versículos. Ok, número 1, el Evangelio es el ¿qué? De Dios para la salvación. El poder de Dios para salvar a las naciones. Entonces, ¿de dónde viene el poder para salvar? En el Evangelio. El Evangelio es el medio, el instrumento de Dios para salvar a las personas. Alguien que lea, por favor, 1 Corintios 1, 18 y 23 y 24. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Okay. Entonces,
¿Qué indica Pablo acerca del Evangelio? La predicación de ese mensaje, ¿qué es lo que tiene? Tiene poder verdadero para salvar a las personas. Primera de Tesalonicenses 1 dice, hermanos amados de Dios, sabemos que Él nos ha escogido. ¿Cómo sabe Pablo que Dios los escogió? Bueno, porque nuestro Evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Entonces, el Evangelio, dice Pablo, es el poder de Dios para salvar a las naciones. Conclusión, inciso B, aparte de la predicación del Evangelio, fíjense bien, aparte de la predicación del Evangelio, no hay posibilidad de ser salvo. El libro de Romanos es una gran exposición del Evangelio. Pablo va a decir en Romanos 10, 14 y 15, ¿cómo pueden creer si no qué? Si no han oído. ¿Y cómo pueden oír si no hay predicador? ¿Cómo podemos tener predicador si alguien no le envía? Entonces, el punto es que sin la predicación del Evangelio no hay salvación. Ahora, eso es importante hoy en día porque hay personas, aún evangélicos, y lo pongo entre comillas porque dudaría yo que alguien es evangélico si niega el Evangelio. Pero hay algunos que han dicho que una persona en el mundo que responde a la luz que tenga, lo que sea esa luz, esa persona puede ser salvo. Una persona musulmán, por ejemplo, que es una buena persona, que busca amar a Dios y seguir a Dios, pero nunca ha escuchado de Jesús, nunca ha escuchado el mensaje de Jesús, que esa persona simplemente porque está respondiendo a la luz que tiene, puede ser salvo. Eso a veces se llama el inclusivismo. En español es como inclusivismo, algo así. Y habla de la inclusión de personas en la comunidad de fe. Son personas que no han escuchado el Evangelio. Eso es doctrina falsa. La Biblia dice que el mensaje de la cruz es el medio por el cual Dios está salvando a las naciones. Sin la predicación de Jesucristo no hay salvación. Y eso es el punto de Pablo. Y por eso dice, ¿cómo pueden creer si no qué? No escuchan, no oyen. Si no les ha llegado el mensaje, no pueden ser salvos. Ajá. Un poquito donde dice que tenemos escogidos. Ahí dice, hermanos amados de Dios. Sabemos que Él los ha escogido. Ok. ¿Me quieres meter en problemas o no? Muy buena pregunta. Si está bien con usted, no le voy a responder en este momento porque no es nuestro texto. Pero cuando llegamos a Romanos 9, vamos a tener mucha oportunidad para hablar de la elección. ¿Okay? Y me pueden apedrear en ese día. ¿Okay? Okay. Buena pregunta. Okay, ¿estamos de acuerdo con eso? Entendemos que la necesidad de las naciones es escuchar el mensaje de Jesucristo. ¿Por qué necesitamos a misioneros? ¿Por qué ha enviado Jesús a las naciones? Okay. Porque sin el mensaje de Él, sin su cruz, no hay salvación. Y el poder de transformar las naciones viene por medio de ese mensaje. ¿Qué significa no me avergüenzo del Evangelio? Yo creo que es una manera de afirmar su confianza en el poder del Evangelio. Okay. Dice Pablo, pues, la palabra griega es gar, que significa porque. Entonces, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque estoy confiado, tengo confianza de ¿qué? Que ese mensaje es el poder de Dios para la salvación. Okay. Entonces, expresa su compromiso a predicarlo con valor a pesar de las consecuencias. El mensaje de la cruz que se consideraba, como acabamos de ver en 1 Corintios 1, se consideraba locura y necedad en el mundo griego. Y los que lo predicaron fueron burlados y despreciados, Pablo dice. Pero yo no tengo vergüenza, ¿por qué? Porque esa es la única esperanza, es el único mensaje que puede traer salvación a las naciones. La hostilidad del mundo fue causa de vergüenza para muchos. Para Pablo es la causa de mucho sufrimiento. O sea, muchos se han avergonzado, según Pablo. Alguien que lea, por favor, 2 Timoteo 1, 8 y 12. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Okay. Pablo tiene confianza en el poder de este mensaje. Sí,
vienen las burlas, sí viene el sufrimiento, sí vienen consecuencias muy negativas, pero Pablo con mucho valor sigue predicando el Evangelio. ¿Okay? Primera de Pedro 4:16, pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence. ¿No es la tendencia? Si la gente se burla de nosotros cuando predicamos, mejor me caigo, me quedo callado, no quiero predicar. ¿Por qué? Me da vergüenza. ¿Okay? La gente se va a burlar de mí. Si alguien sufre por ser cristiano, no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Entonces Pablo expresa su confianza en ese mensaje. Los que tienen vergüenza no confiesan a Jesús. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? ¿Okay? Ellos que me confiesan a mí, yo los confieso delante de mi Padre. ¿Okay? Entonces, primer punto, el Evangelio es el poder de Dios para salvar a las naciones. Número 2, el Evangelio es poderoso específicamente porque revela la justicia de Dios. En el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. Es una palabra importante que vamos a encontrar muchas veces en el libro de Romanos. ¿Y a qué se refiere la justicia de Dios? Quiero notar 3 usos. Primero, es un atributo de Dios. ¿Okay? ¿Qué es la justicia? Es un atributo de Dios. Dios es un Dios justo. Entonces, es parte de su carácter. Siempre actúa de acuerdo a la verdad. Él siempre hace lo que es correcto y lo que es justo. Entonces, a veces la justicia de Dios simplemente se refiere a un atributo de Dios. ¿Okay? También la palabra justicia se puede referir a una posición, eso que va en el espacio, una posición o estado dado por Dios. ¿Okay? La justicia es una posición que Dios nos puede dar. La referencia que viene a mi mente es Filipenses 3:9. Dice que quiere estar en Cristo no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino ¿cuál justicia? La justicia que Dios me da por medio de fe en Jesucristo. Entonces, voy a estar delante de Dios o con mi propia justicia que he producido por las obras de la ley, o voy a estar delante de Dios con una justicia que Dios mismo me ha dado. Como vamos a ver, el acto de justificación es precisamente eso. Dios declara a pecadores justos, nos llama justos, nos da la justicia de su Hijo Jesucristo. Entonces, a veces la justicia simplemente se refiere a un atributo de Dios, a veces se refiere a una posición, un estado dado por Dios. Y número 3, a veces la justicia es una actividad de Dios de traer salvación. Es una actividad de Dios de traer salvación. Quiero notar un par de ejemplos en el libro de Isaías, y hay mucho más, de hecho, solo escogí 2 ejemplos, pero notan cómo esa palabra justicia se usa para referir a la salvación que Dios va a traer al mundo. Y notan los paralelos entre mi justicia y mi salvación. Entonces, recuerdan que hablamos del mensaje de buenas noticias de Isaías. Las buenas noticias de Isaías es que Dios viene para traer su reino, establecer su reino y traer su salvación. Y esa es la justicia de Dios. ¿Alguien que lea Isaías 51, 4 al 8? Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley, y mi justicia para la luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y mis brazos ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad bajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerá sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá polilla, como a la lana los comerá gusano. Pero mi justicia permanecerá perpetuamente, y mi salvación por los siglos de los siglos. Okay. Y 46:13, por favor, también. Mi justicia no está lejana, mi salvación ya no tarda. Estoy por traerla, concederé salvación y mi esplendor es la. Okay. Pueden ver que la justicia en estos contextos habla de esa obra de Dios de traer salvación. Entonces, el autor, el comentarista que les comenté, Douglas Moo, lo da esta definición y me parece bastante precisa y correcta esa definición. La justicia de Dios es su actividad justa de poner a pecadores. Entonces ahí podemos ver esa idea de una posición que Dios nos da y es una actividad justa de Dios, es un atributo de Dios. ¿Okay? Es una actividad justa de poner a pecadores en relación correcta con sí mismo.
dándoles una justicia que no es de ellos mismos, sino que es de Él. Eso capta la idea de la justicia de Dios. Entonces, ¿qué nos revela el Evangelio? Revela la actividad justa de Dios, de salvarnos, de ponernos en relación correcta con Él. ¿Cómo? Por darnos una justicia que no es nuestra, sino que es de su Hijo Jesucristo. Vamos a ver esto cuando hablamos mañana de la justificación. El mensaje del Evangelio es el mensaje de la revelación de esta justicia. Las buenas noticias son que la obra salvadora de Dios prometida en el Antiguo Testamento ha comenzado en Jesucristo. A través de Él, los pecadores pueden ser declarados justos delante de Él, de Dios. Versículo 21 de capítulo 3, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y Dios está manifestando esa justicia. ¿Qué es la justicia? Es la obra salvadora de Dios. Es un regalo de Dios. Es algo que Dios hace en y por nosotros para darnos una posición delante de Él. Vamos a ver las implicaciones de eso mañana cuando Pablo va exponiendo ese tema que introduce aquí. Número 3, tercer punto teológico. La justicia de Dios se recibe por la fe. Dice Pablo que es por fe de principio a fin, que simplemente significa que es completamente por la fe, por nada más. Y la salvación por la fe, es decir, no por la ley, fue testificada en el profeta de Habacuc. Y tanto aquí en capítulo 1 como en Gálatas 3, Pablo cita el profeta. Gálatas 3 dice, ahora bien, evidente es que por la ley nadie es justificado delante de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, el profeta Habacuc lo dijo. Dijo que el justo vivirá por la fe. Okay. Romanos 1:17, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Okay. El profeta mismo dijo que la salvación es por la fe. Otra vez, podemos ver allí esa tendencia en el libro, en que Pablo hace un punto y luego lo apoya su punto con una cita del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan por qué es tan importante? Porque quiere convencer a los romanos que su mensaje, su evangelio es bíblico, es ortodoxo. Esas citas son importantes. Finalmente, Pablo dice, número 4, que la salvación es para todos, judíos y gentiles sin excepción. La oferta de la salvación es universal. Ya que Jesús ha sido exaltado como el Hijo de Dios glorioso, la puerta está abierta a todos. Este punto es uno de los puntos más importantes en el libro. ¿Recuerdan esa idea de la solidaridad de las naciones, la universalidad del Evangelio? Okay. Esto nos lleva al final de la introducción. Mañana vamos a seguir con el primer parte principal del libro, que es el corazón del Evangelio, capítulos 1 al 4.